de tener a dos mujeres comentando. Déjame enlazarme vía telefónica con la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora, para que nos hable sin censura de las noticias más importantes y definitivamente la inminente llegada de Evo Morales a México en asilo, luego del golpe de Estado, es una de ellas. Doctora, la saludo con mucho gusto, ¿cómo le va? Muy bien, Vicente, encantada de escucharlos y encantada de escuchar también a Meme. Bueno, estoy muy contenta de poder participar en este debate. Claro que sí. A ver, doctora, ¿qué opina de esto que repudian los de la derecha y que aplaudimos los que tenemos una visión más progresista, digamos, tirando a la izquierda? Mira, yo creo que hay que separar la parte ideológica con el tema del asilo, como ustedes lo están presentando. El asilo político en México ha sido una forma política de expresión del país, de la nación mexicana, más allá de ideología. Yo te diría incluso que del México moderno, el posrevolucionario, se volvió un emblema, e incluso lo interesante es que en diferentes momentos, ustedes ya lo relataban, ha habido muestras de solidaridad de México con un tipo de asilo, y aquí es donde yo voy a meter mi cucharota, Vicente, porque sí también tenemos que ser muy sinceros. Se trata de momentos emblemáticos, de momentos de crisis política inminente que a nivel mundial incluso causan revuelo, ¿no? Pero México ha sido muy abierto a ese asilo, pero no necesariamente ha sido receptivo a un asilo que no sea VIP. Eso te lo digo porque tenemos miles de solicitantes, sea de refugio o sea incluso de tránsito por el país, que están a la espera y simplemente el gobierno mexicano los ha mantenido sin, digamos, cerrar sus trámites o cerrar sus casos, o incluso deportando a un número muy elevado de personas que pues ya hubieran querido tener la suerte de tener ese reconocimiento. Entonces, yo no demerito para nada y al contrario celebro la actitud casi histórica, casi obligada en términos históricos, que hubiera tenido un gobierno, claro que tal vez no con la fuerza, no con la presencia que lo está teniendo ahora el gobierno de López Obrador, pero casi te puedo apostar que otros gobiernos habrían tenido ese momento de tener que decidir qué hacían frente al tema de recibir o no a un presidente en una crisis o a un personaje político de relevancia, como ocurrió con muchos intelectuales, muchos, digamos, personas muy prominentes que huían de la guerra civil española, que huían de las dictaduras en Sudamérica, que huían también en su momento de las guerras. Fíjate, en El Salvador fue muy interesante, un grupo de intelectuales muy renombrados vinieron a nuestro país con asilo político y aquí se establecieron durante años hasta que pudieron regresar a un Salvador que regresó a la democracia, por lo menos en términos formales, ¿no? Entonces, son momentos que no podemos quitarle nadita de valor, pero no podemos también dejarlos de ver en un panorama mucho más amplio y aprovechar para hacer también esa denuncia. Doctora, exagero cuando digo que México retoma el liderazgo regional, el liderazgo en el continente que se había dejado de lado, que se había perdido por la falta de autoridad moral de los gobiernos anteriores, por lo menos de Fox a Peña Nieto. Exagero porque muchos ya dirán lambiscón, y yo digo, pues caray, apenas un despistado no ve lo que estoy viendo. No, lo que hace México es que recupera un liderazgo en su tradición, porque México lo que empezó a hacer la verdad es que desde Salinas de Gortari, ahí sí son los 30 años de que tanto se mencionan del neoliberalismo, pero es tratar de tener un liderazgo, pero en un sesgo ideológico contrario al que el gobierno mexicano había tenido desde hacía varias décadas. Entonces, sí creo que lo que está ocurriendo ahora, además con los cambios que se están dando a nivel mundial, y eso es importante decirlo, el liderazgo que México está tomando hoy es acorde a los tiempos modernos en el sentido de que son denuncias que todo mundo celebra. A ver, ¿quién puede hoy, salvo los que de veras no alcanzan a ver, estar de acuerdo con que se reprima a la población como está ocurriendo en Chile, Vicente? En lo que estamos viendo en Chile es criminal. El presidente de ese país, y bien lo decían ustedes, bueno, más bien el que debería de renunciar y tal vez pedir asilo político en otro país, y ahí tendríamos que ver la situación de México, es el presidente de Chile que ha permitido, Sebastián Piñera, que ha permitido la masacre de su población. Hay una cantidad de gente
que ha perdido un ojo, Vicente, e incluso un joven ya quedó ciego por causa de este uso indiscriminado de balas contra la población, de balas de plástico. Creo que ese es un punto en el cual ahí México está acorde con los tiempos y el discurso de no debe haber este tipo de represión, es criminal, pero también un liderazgo en otros temas, y en otros temas que son ya globales, que son de salvar al planeta, de ser o de entender que la dinámica que habíamos mantenido en términos económicos, en términos ecológicos, en términos incluso cuando se habla de valores sociales, y mira que ahí cuando te dicen alguno, porque ya oí, que lo moral no debería de ser público, no, la moral es pública, porque es en función de los otros. Si no mantenemos, si no rescatamos un discurso de derechos, de igualdad, de equidad, de reconocimiento a los otros, eso es la moral. Porque no confundan moral con, digamos, esta doble moral que es de tratar de tener, digamos, unas costumbres supuestamente apegadas a un código más bien de religión, digamos, y eso creo que es donde se confunden cuando hablan con moral. Entonces, recuperar estos valores sociales de convivencia, de reconocimiento, de respeto, eso es parte de lo que hoy se discute en muchas naciones del mundo, y en eso México sí empieza a tener un liderazgo que hay que celebrar, porque lo habíamos perdido, Vicente. En este país, y lo digo con tristeza, no se estaba dando ya educación cívica, filosófica o histórica a los jóvenes. A toda una generación no se le educó en esos valores porque se consideró que pues lo que había que producir a mano de obra, pues órale, pero a destajo, ¿no? O migrante, mano de obra para Estados Unidos, porque eso es lo que había que hacer, alimentar el mercado estadounidense con mano de obra barata. Entonces, yo sí celebro ese liderazgo, ese cambio de discurso, pero también te lo digo, no hay que perder el foco en dónde están los huequitos que hay que alimentar con la crítica, que creo que debe ser muy valiosa e incluso contundente. Ayer en la mañanera